¿Qué tal, mi gente? Bueno, hoy traemos a Axel Blaze 16. No es la primera vez que colaboro con él, ya en muchísimas ocasiones ha estado con nosotros. Y por supuesto lo tenía que llamar para el caso Mario Biondo. Axel, ¿qué tal? Muy buenos días, Enrique. La verdad es que el caso de Mario Biondo debe ser uno de los temas que a nosotros más nos tocó. Hablamos con la familia, hablamos con todas las personas importantes dentro del caso Ujú. y quizás las personas que hicieron informes que están en el juzgado y que han reabierto, entre comillas, que ahora explicaré esto, el caso de Mario Biondo. Vale, ellos, bueno, tú has seguido teniendo contacto con ellos, entiendo. Te han podido pasar información de forma privada. Eh, Sí, bueno, alguna cosa sí que quizás podemos saber Ujú, a raíz de estos contactos, pero es cierto que el caso de Mario, recuerdo que fue el documental de Netflix, que fue un boom tremendo. ujú. Ahí sacamos como varios vídeos analizándolo y tal, muchos youtubers, pero de repente es que como que se acabó. Se Vale, terminó el caso y hasta el día de hoy no se había vuelto a hablar de absolutamente nada. el caso Daniel Sancho, Edwi, Arrieta, teníamos una opinión distinta. En este caso, Mario Biondo, ¿quién piensas que estuvo detrás de todo esto? ¿Qué crees que sucedió aquel día? A ver, yo lo que creo es que fue un crimen, porque mucha gente habla de accidente, de Ujú. homicidio incluso, que podría ser, que alguna persona estuviese con él allí y demás, y lo matase sin querer o en alguna pelea o algo así, sería un Ujú. homicidio, pero yo creo que estaba premeditado. O sea, yo creo que las personas que entraron a esa casa entraron para acabar con la vida de Mario Biondo y sabían que iban a hacer eso y luego disfrazarlo como si allí hubiese él, hecho un autodesvivimiento, ¿no? Yo pienso lo mismo, porque al final, Axel, si tú, a ver, desvives a alguien de forma accidental, de todas maneras, yo creo que a cualquier persona de a pie que le sucede esto, lo lógico es decirlo, llorar, perder los nervios. Al final la conciencia te mata, ¿no? En muchas ocasiones no es necesario que te graben o te vean o tengas pruebas, sino que uno, o sea, a mí la conciencia me mataría, sería incapaz de decir, yo no he sido. No, si he sido yo, ya está, cometido el error, nos enfadamos, lo empujé sin querer y bueno, ¿no? Entonces, en este caso sí que coincido bastante contigo de que aquí ha tenido que Mm. haber una premeditación, todo muy raro, cómo lo colgaron ahí. A ver, y lo que No me cuadra. dices de quiénes fueron los que mataron a Mario Biondo, si es que Ujú, fuese un crimen, en este caso nadie fue juzgado por el caso, nadie fue sospechoso, porque sí. en España no se investigó el caso, o sea, se cerró como un autodesvivimiento Ujú, y ahí se terminó. Luego en Italia es cierto que la Procura de Palermo dijo que había indicios suficientes como para pensar que era un asesinato, y dijo que la primera autopsia tenía demasiadas incongruencias, por no decir algo más allá. Ahora no, nos centraremos un poco en esto, ujú, pero en el auto de la Audiencia de Madrid, que bueno, yo lo tengo por aquí, básicamente lo que vienen a sospechar por parte de la familia Biondo es sospechas centradas en ujú. dos personas que son una que es la más cercana a Mari Biondo, que es Raquel Sánchez Silva, y Ajá. la otra sería el primo de Raquel. Básicamente es por las supuestas contradicciones que esta tiene en sede judicial con los fiscales italianos, que son varias, y luego otra más, es la del primo, porque entre Raquel y ella borran hasta 1 tera de gigas del ordenador de Mario Biondo. Ujú, Entonces, por ahí van las cosas. Esa es la denuncia que interpone la familia Biondo en cuanto a personas que quieren que se investigue, ujú. pero luego suponemos que ellos tienen en su cabeza, en su mente, otras personas que han ido diciendo en los medios durante mucho tiempo, en noticias, en entrevistas, diciendo: nosotros sabemos quiénes son o queremos saber quiénes son los que mataron a Mari Biondo. Suponemos que no han dicho nada o no han situado a estas personas, pero creen saber quiénes fueron. Bueno, has hablado de la justicia española, se cometieron muchos errores. El primero fue el decir que es un intento autolítico o un autodesvivimiento cuando realmente no se le tendría que haber practicado, no sé, detección de huella en el cuello, no sé, una serie de cuestiones que no se hicieron
Con lo cual entiendo incluso que este señor no debería ni de trabajar en esto, ¿no? Es del forense que lo determinó en su momento porque, bueno, al final no estamos hablando de una cosa cualquiera, ¿no? Estamos hablando de algo que se tendría que haber investigado bien. ¿Crees que las pruebas, claro, al haber sido como manipuladas, tocadas, no haberse hecho las cosas bien, ¿crees que en la justicia española las van a validar o realmente las van a echar para atrás y al final va a quedar en nada? A ver, tú fíjate que el caso es cosa juzgada porque se terminó rápidamente con el tema de Maribiondo. De hecho, Ujú. yo creo que el problema principal fue que el forense, al ver esa escena, no sé si condicionado por algo o por alguien, vio eso y literalmente cerró el caso diciendo que fue un autodesvivimiento. Pero luego, cuando te vas a los datos del informe, forenses italianos, criminalistas italianos, que si Mauricio Cusimano, que si Luis Duque, que si Corrado Cugno, bueno, un montón de peritos que también se centraron en esta audiencia de Madrid, están todos los escritos contradiciendo y diciendo que hay errores muy graves en la autopsia de Abenzarojo, y de hecho el forense español que hizo la autopsia fue querellado por la familia. Y en una de las partes dice que movió el cuerpo antes de sacar las fotografías. Dice en una parte de su audiencia que la marca que tenía aquí Mario Biondo no era un golpe, sino que era un efecto óptico en la foto. No abre el cráneo y en el cráneo tiene un hematoma gigante, Mario Biondo. Luego en la segunda autopsia, o sea, el forense italiano, el Procaccianti, dice que es una colonia de hongos lo que tenía Mario Biondo. Pero es Madre que el mía. primer forense ni siquiera lo menciona, o sea, no es ni hematoma, no es ni golpe, ni es colonia, ni es nada, porque no abre el cráneo. Tampoco el estómago, no dice absolutamente nada, dice que no tiene restos de alimentos. Y en la segunda autopsia dice que había restos de carne. A ver, es un despropósito tremendo. De hecho, hasta dicen que las firmas entre los informes, hay una firma de este forense y en la otra está cambiada. O Madre sea, mía. hay demasiadas cosas extrañas en la primera autopsia, y en la segunda, para rematar con este tema, el forense, o sea, Procaccianti, que era el que sale allí diciendo que va a resolver el caso, eso se pensaba, ¿no? En su momento que iba a Ujú, hacer la segunda autopsia. Luego tiene un problema, porque supuestamente él dice que hay un robo en su despacho, ujú. justo en el momento en el cual aparece para el caso Mario Biondo, y ahí se intercambian muestras. O sea, lo que aparece de muestras genéticas en la autopsia de Mario Biondo son del año 2002. Ujú. Esto está en los informes que presenta la familia Biondo por el criminalista Luis Duque. O sea que realmente se están poniendo en ese informe de autopsia muestras y un perfil genético que no es el de Mario Biondo. Guau. O sea, es decir que yo no diría un cúmulo de errores, simplemente falta de profesionalidad, porque al final, cuando yo me imagino que cuando uno va a la universidad y te enseñan una serie de cuestiones, tú no puedes dar por hecho lo que, o sea, digamos, yo sí porque no entiendo de esto, ¿no? Tú a lo mejor también, pero para un profesional entiendo que cuando a ti te hacen parecer, tú te encuentras con un fallecido, tienes que desconfiar de todo lo que ves, porque no todo lo que ves es lo que parece. O sea, es que esto incluso lo aprendemos viendo simplemente series de CSI, estas cositas. Tú no te puedes creer todo lo que veas, porque han podido parecer que lo han puesto ahí. Y con respecto a cómo se hicieron las cosas, me parece un despropósito, como decía, el hecho de haber hecho un montón de cosas mal. Y yo, en el canal Kiki hablaban sobre esto, ¿no? ¿Crees que seguirá trabajando este señor? Yo espero que no. Porque es que no es un error cualquiera, es lo que digo. Que no repartas el pan como panadero, un día no pasa nada. Ahora bien, aquí estamos hablando de una persona que le han quitado la vida presuntamente, con lo cual me parece que un cúmulo de errores bastante fuertes, ¿no? Claro, lo que pasa Bueno, es que como investigado este señor podía mentir en el juicio que hicieron contra él. Entonces, claro. yo creo que pasó eso, o sea, que en algunas cosas mintió, ¿sabes? ¿Crees que Raquel Sánchez Silva, en tu opinión, en base a las pruebas y demás, está involucrada o no lo tienes del todo claro?
A ver, evidentemente no podemos decir si puede estar involucrado, ¿no? O si es sospechoso o no, pero lo claro aquí es que la familia Biondo desde hace mucho tiempo parece que tiene sospechas sobre ella, sobre su Ujú, actitud, sobre que no quisiese reabrir el caso en España e incluso el entorno de Raquel Sánchez Silva es o sea, la que expone la teoría del juego autoerótico. ujú. O sea, y aparte por lo que a mí me contó un periodista italiano, dice que ella habló mucho tiempo con una criminóloga que era amiga suya y tal, y como que esta le había expuesto la teoría del autodesvivimiento, diciéndole los puntos y todo eso, explicándoselo, y que a ella le había quedado totalmente claro y que era eso, lo que realmente había pasado con Mario, ¿no? Ya, Y pero esto es queda lo que raro creía. que contrasta un poco con la información del hermano y de la madre, porque recientemente habían hablado con él escasas horas antes y claro, una persona que está pensando en quitarse del medio no está pensando en el mañana, no está pensando en pagar las facturas que debe, no está pensando y contándote con ilusión, oye, pues la semana que viene tal, oye, pues tengo tal proyecto. Ya el Eh, tiempo que hace también creo claro, que había buscado. Claro, claro, claro. O sea, uno no está en eso. O sea, es que está bloqueado y lo último que hace es pensar en el futuro. Quiere pensar en el presente, en quitarse del medio y ya, ¿no? Entonces sí que es raro, ¿no? En cuanto al juicio, volviendo al juicio de los tribunales italianos, no sé, a mí me pareció bastante extraño, no sé a ti, el hecho de que Raquel Sánchez Silva no quisiera decir de dónde había sacado un teléfono o de no sabía de qué tenía un teléfono de una persona que era un dealer, ¿no? Bueno, un concepto de que es el que vende estupefacientes, es que es de mi vida privada, el hecho de, si a mí me están culpando de un desvivimiento a una persona, lo lógico es que, aun, yo lo contaría todo, ¿no? Digo, sí, 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 lo tengo, pues porque yo tomaba no sé qué, o porque él y yo tomábamos no sé qué. O sea, para mí lo de menos sería mi intimidad en ese momento, sino de quedar exonerado y dar todos los datos posibles. El hecho de tú intentar ocultar, ¿no crees que ahí pudo cometer errores? Es que no le Claro, quedaba ella, otra. ella evidentemente no estaba ni investigada ni absolutamente nada. O sea, ella realmente era testigo clave también, como son en todos los casos cuando hay la muerte de una persona, pues se tiene que testificar la persona que tenía al lado. O sea, en este caso Ujú. su mujer, que era Raquel Sánchez Silva, que se habían casado creo que hacía un año y pico atrás. Y básicamente es verdad que incurre en algunas contradicciones, no se sabe muy bien a qué hora llega, la asistenta dice que llega a las 5, otra testigo también dice que sobre esa hora. Luego hay un camarógrafo que dice que llamó a Raquel Sánchez Silva a las 2 de la tarde para preguntarle sobre qué había pasado con Maribiondo, por qué no iba a acudir al trabajo. Ella dice que llega a las 8 y se va a las 10. Las fotos de las cámaras de televisión indican que no podía salir a las 10 porque literalmente es de día en esas fotografías. Ujú. Luego, más contradicciones, lo que tú decías de Nacho Leonardi, ¿no? Por ejemplo, que dice que no se acuerda de ese señor. No sé por qué dice que no se acuerda cuando literalmente tenía su número de teléfono desde el año 2009. Claro. Entonces, es raro, ¿no? Y también luego le preguntan bueno, ella dice, es mi vida privada, es mi intimidad, es mi teléfono, ¿por qué se está metiendo en mi teléfono? Yo creo que fueron bastante benevolentes con ella, ¿eh? O sea, los fiscales, porque hay en alguna ocasión que literalmente, no sé, parece una alumna estando en clase Sí, total. con 15 años y echando pataletas. O sea, pero a mí me pareció rarísimo, la verdad, que ni siquiera Ujú. fuese desacato. Sí, sí, total, total, ¿eh? Yo creo que la actitud fue muy agresiva, muy violenta con el jurado. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? ¿Cuál sería un poco tu reflexión final? ¿Cómo crees que va a acabar todo esto? ¿Crees que habrá justicia para tanto Mario Biondo como para la familia? Nos queda claro que la familia va a seguir peleando hasta el final, ¿no? A ver, sí, supongo que sí, porque ahora están con Boseler abogados, han ido a esta instancia, luego quieren ir al Tribunal Constitucional y van a ir a lo último, ¿no? Que haya. En A Italia Bruselas. ya lo intentaron, ¿no? Fueron a la Procura de Palermo. Allí, evidentemente, se dijo que por culpa de la mala investigación que hubo en España de todo este caso, no se podía inferir que fuese un asesinato o no se podían hacer tareas investigativas que llevasen a la detención de personas por la muerte de Mario Biondo, pero sí que daba a entender el juez Nicola Aiello
que evidentemente la tesis iba más por el homicidio que por el autodesvivimiento, ¿no? Ujú, Y yo personalmente veo difícil, la verdad, ahora mismo el caso de Mario, porque como está juzgado en España, las cosas juzgadas es difícil que se vuelvan a abrir de esta forma y que se investigue a personas por la muerte de Mario de una vez en España, porque realmente nunca se hizo, ¿no? Aquí se cerró el caso en unos meses y prácticamente se terminó, pero hay muchas cosas muy raras, la verdad, y ese documental, el cómo engañaron a la familia Biondo para que participase en ese documental y a otras personas, la verdad es que resulta muy extraño, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, lo que hace supuestamente Mario Biondo esa noche, de que va a un club, paga unos cócteles, etcétera, la familia y bueno, algunos peritos en Italia, en España, dicen que todo eso es mentira. ujú. O sea, que Mario Biondo nunca pisa ese prostíbulo, sino que a esas horas él ya estaría fallecido. Entonces, lo que debemos pensar, si eso puede llegar a ser cierto, es que alguien estuvo con su tarjeta en ese sitio y pagó esos cócteles. De hecho, lo que a mí me dijo Ercole Rocchetti, que es el periodista italiano de la cadena RAI, que básicamente dijo que en el momento había entrado allí, a ese sitio, había preguntado al dueño, había preguntado a varias chicas y que decían que no habían visto a nadie con la Ujú. cara de Mari Biondo, o sea, con su apariencia física ni lo recordaban. Y luego en Netflix, Aparte o sea, bastante singular, porque hombres con pelo largo tampoco hay miles. claro, aparte era muy corpulento Mari Ujú, Biondo, que de hecho esto es otra clave para pensar en la escena de los hechos con la pasmina, que por cierto la prueba clave, por así decirlo, de todo el informe criminalista que hay por parte de la familia Biondo, es el surco que tiene en el cuello, en la parte de ujú, atrás, Mario. O sea, hay un surco que aparece en las fotos de la autopsia. Es verdad que de la primera no, creo que no existen fotos sobre la parte de atrás, que no entiendo cómo puede ser esto. O sea, faltan fotos ahí, ujú. faltan fotos de la primera autopsia. Creo que, no sé si fue un fallo o algo así, pero creo que ponía que había solo 9 fotos o algo así. Muy poco. Y, sí, muy poco. Debería haber 49, pero no sé si fue un fallo de transcripción, pero realmente la foto de atrás del cuello de la primera autopsia, yo no sé si existe o no, pero parece que hay algunas que están perdidas, ¿no? Y luego en la Ujú, segunda y en la tercera autopsia se ve claramente ese surco, ¿no? Que el forense asegura ujú. que esto fue porque supuestamente tenía una camisa y una corbata, que es la que le produce ese surco en la parte de atrás cuando entierran el cuerpo de Mari Biondo. No sé, cosas muy extrañas, evidentemente, y lo que se sugiere de ese surco es que supuestamente lo estrangularon con un cable o con Ujú, una cuerda y que por eso, con una estrangulación a lazo, que se llama, ujú. y ahí pues terminaron con la vida de Mari Biondo. O un golpe también por detrás para inhabilitarlo, ¿no? Físicamente, no sé, pueden ser muchas cosas. Lo que sí está claro es que va a ser complicado que en España validen pruebas que Sí. han sido Bueno, manipuladas. Yo el lo veo golpe difícil. sería en la cabeza, ¿no? Que tenía el hematoma ese, Ujú, luego también, cuando también. abrieron el cráneo. Pero me refiero que al final, que validen pruebas que han sido manipuladas o erróneas, en España no creo que lo vayan a validar, ¿eh? Lo veo complicado, lo veo complicado. Se van a agarrar a que hay errores, a que no se han hecho las cosas bien, a que hay manipulaciones y creo que tristemente lo van a tener que echar para atrás y se va a quedar todo más o menos tal y como está. Entiendo que la familia, cualquier posible cambio o cualquier posible reapertura del caso y que se investigue es para que estén contentos y Sí. que se pueda hacer justicia, pero me parece a mí que al final van a dar por Bueno, invalidar las pruebas. y lo que te decía, que antes no lo terminé, que básicamente con el peso de Mario Biondo, que era un tipo bastante corpulento Ujú, y demás, en esa estantería luego hicieron un análisis. De hecho, claro. recuerdo que creo que fue Mauricio Cusimano,
el perito en balística y demás en Italia, que hizo el análisis, llamó al señor, al propietario de la estantería y demás, Ujú. creo que era de IKEA, si no me equivoco, esa estantería que tenía ahí en el domicilio de Raquel y Mario, y literalmente no hubiese aguantado el peso de Mario Biondo, ni siquiera las figuritas que tenía, libros, figuritas, cosas como muy, muy pequeñas, que resulta prácticamente inexplicable que no se cayesen, porque claro, tú No cuando te tiene sentido. autodesvives, Claro, tienes como esos espasmos, ¿no? Aunque tú exacto. no quieras tenerlos, los vas a tener sí o sí, ¿no? Incluso, Y incluso, incluso post-mortem, o sea, que es que no, o sea, tanto en vida como post-mortem te dan como calambres, ¿no? Y te vas moviendo y todo eso se cae. Ya luego hay que recordar que IKEA implementó en todos sus muebles, por pequeño que sean, todo lo que tenga una altura considerable, porque había problemas de que a niños se le habían caído estanterías grandes encima y habían desvivido a niños, implementaron que obligatoriamente tuvieran que ir colgados por detrás. Claro, estamos hablando de que esto hace 12 años, ¿no? En aquella fecha todavía no estaba implementado, con lo cual esa estantería no era la típica que se colgaba por detrás, es decir, que tú esa estantería, como la que tengo aquí, pues te intentas colgar y te la llevas para adelante. Te la llevas para adelante. Eso fue puesto a medida, tiene pinta de que fue puesto presuntamente a medida, y como tú dices, piezas pequeñitas que tú te intentas hacer vivir y claro, tú mueves la estantería es que se tiene que caer todo, no puede estar todo medido. O sea, ahí creo que fue una torpeza, ¿no? De la persona o personas que hicieron esto, en tal caso. ujú. Bueno, a ver, también el tema de que se comentaba de las livideces cadavéricas que aparecen en las fotos, Ujú. todas en las partes de abajo del cuerpo y demás. Lo que se llega a pensar por los peritos de la familia Biondo es que Mario Biondo está varias horas muerto boca abajo, o Ujú. sea, boca arriba, perdón, o sea, de cúbito supino, Sí. y luego lo colocan en esa estantería. A ver, hay que decir que la pasmina no tocaba, o sea, la parte de atrás del cuello, o sea, es que ni lo rozaba en esa zona, entonces es imposible que la pasmina hiciera esa marca que tiene. En la Por eso marca luego, del cuello bueno, completa, sí, como tú dices, ¿no? Como si lo hubieran cableado el cuello y asfixiado, ¿no? No cuadra, no cuadra desde luego. Son muchísimas cosas. Si fuera una o dos, pues bueno, se puede tapar una cosa con otra, con esto, con lo otro, pero son tan cúmulo de errores que me da a mí la sensación de que, y la pena es esa, ¿no? De que no vayan a validar ciertas pruebas por culpa bueno, del desastre que hizo el primer forense, ¿no? En fin, ya, a ver, Axel, nada, no sé si tienes algo que comentar por último. bueno, a ver, comentar de este caso hay muchísimas cosas, evidentemente, Ujú. pero bueno, no sé si querrías hacer alguna segunda parte o lo que sea de este tema. Por último, a ver, Sí, claro. decir, por ejemplo, tema llaves, tenía 2 vueltas la llave, suponemos que los que entraron o eran conocidos de Mario Biondo o alguno Tenían de ellos llave, tenía que serlo, tenían llave. y cerraron dejando la puerta así, después de terminar con la vida de él. Ujú. Y lo que siempre ha comentado la familia de Maribiondo es que, eh, piensan que ese día habían entrado 2 personas y que se conectan automáticamente a la Wi-Fi de esa casa, ¿no? Ujú. Que hay varias conexiones, de hecho, Mario Biondo tiene varias llamadas ese día, los podemos exponer, otro día sobre esto, pero hay algunos movimientos de Mario Biondo en su WhatsApp sobre las 6 de la mañana, cuando evidentemente se cree que ya estaba muerto. De hecho, la pericia y ellos creen que sobre las 12:30 de la noche Mario Biondo ya estaba fallecido. Para que se conecten en el wifi, en el wifi, claro, tienes que tener la contraseña incluida de antes, con lo cual esto indicaría que son personas conocidas, primero por el tema de la llave y segundo por el tema del wifi. Para yo conectarme, eh, tiene que ser que yo ya previamente me hubieras dado la contraseña. Es decir, días antes, semanas antes, meses antes, porque yo sea un amigo habitual de ir a tu casa y decir, oye, déjame el wifi, ¿no? Con lo cual esto indicaría que sí, no queda otra, que tiene que ser alguien del entorno. De hecho, el señor que estuvo la semana pasada en el programa No Somos Nadie, el antiguo Sálvame, dijo eso, que iba a salir, o digamos que acusan a una persona y que sería del entorno tanto de Raquel Sánchez Silva como del propio Mario Biondo.
Es decir, que sería no han especificado si señor o señora, si hombre o mujer, pero que sería alguien del entorno. Con lo cual van por ahí los tiros, ¿eh? Claro, a ver, depende porque lo del Wi-Fi, yo recuerdo que fue una empresa que luego habían demandado porque realmente pensaban que no tenían los datos fehacientes sobre el tema de los dispositivos electrónicos. Creo que era Metin, pero luego es verdad que los Biondo en esta audiencia citan a unos informes de unos investigadores privados que ellos contrataron sobre el año 2022, si no me equivoco, Ujú. y no sé si ellos pudieron concretar algo sobre el tema de las conexiones que hay ese día en los dispositivos electrónicos de Mario Biondo. Lo que decían es que había habido varias conexiones o que se había manipulado, etcétera, ¿no? O sea que algo hay por ahí que creo que pueden llegar a rescatar y que evidentemente en su día no se hizo y que a ver si llega a ser clave para cerrar esto. Pues bueno, Axel, como tú bien dices, ¿no? Haremos otra parte, ¿no? Porque esto va a haber novedades, va a haber otras cositas, hay muchos detalles que se nos puedan incluso escapar, que no nos acordemos ahora. Así que nada, muchas gracias. Recordar suscribiros tanto a su canal como los que nos estéis viendo desde su canal, Axel Blade 16, como en el mío, Enrique García. Y nada, nos vemos otro día, Axel. Un abrazo. Abrazo, gracias.